las características o rasgos distintivos de los 144.000 se encuentran diversificados todavía en 2 capítulos más de Apocalipsis. Así que con el fin de ir aumentando las características que ya teníamos aquí y que ya teníamos aquí, vayamos ahora a Apocalipsis 14, 3 al 5. Parcialmente ya lo hemos considerado. Se nos dice que cantaban un nuevo cántico. Es un nuevo canto. Dice que nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Así que son redimidos de entre los humanos. Aquí tenemos una cuarta confirmación de que son seres humanos reales y específicos, porque hay denominaciones que no lo consideran así. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Se nos dice que son vírgenes. Se nos dice también que los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Siguen al Cordero. Se nos dice también, estos fueron redimidos de entre los hombres, es la segunda confirmación como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira. No mienten, otras versiones dicen engaño, y también se nos dice que son sin mancha. Estas características que encontramos en Apocalipsis 14 nos permite constatar que de hecho, aunque inicialmente daba la impresión que las características que se nos daban de la gran multitud eran mayores, sin embargo, de hecho, las de los 144.000 es todavía mayor, los rasgos y características que se nos dan. Se nos dice que ellos tienen un canto que nadie más puede cantar. Se nos confirma que proceden de los seres humanos específicos. Se nos dice que no se contaminaron con mujeres. Ustedes saben que mujeres es símbolo de la iglesia, ¿sí? Entonces, ellos mantienen la pureza de la doctrina tal cual Dios la ha confiado. Tienen la pureza de la doctrina. Si esto lo tienen claro, necesitan pruebas al respecto. ¿Sí? Además, dice que ellos son seguidores del Cordero. Lo siguen en el cielo porque lo siguieron en la tierra. Se nos dice que no mienten, no fue hallada en ellos engaño. Y se nos dice que son sin mancha. Si ustedes recuerdan las 7 características que habíamos analizado de aquellos únicos que recibirán el sello de Dios en el día de ayer, ¿no les suenan conocidas estas características? Están incluidas en los 144.000. Ellos no únicamente son sellados con el sábado, porque esa es la reconfirmación final, sino que además reúnen las características que ya habíamos mencionado en el día de ayer, que corresponden únicamente a aquellas personas que recibirán el sello, por lo cual no vamos a reiterarlas en este momento. Continuemos con la información que se nos da también acerca de los 144.000 en Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios. Así que esto es muy importante porque nos da una 10ª característica muy significativa. Se nos dice que ellos han obtenido la victoria sobre la bestia, su imagen, la marca y el número. Recuerden que es la bestia, es el papado, ¿sí? La imagen,
La marca, el domingo. ¿Y el número? Así que esta característica que encontramos aquí en Apocalipsis 15:2 nos reconfirma por cuarta vez el periodo específico en el que este grupo humano vive. Porque de acuerdo a Apocalipsis 13 y también Apocalipsis 16 y Apocalipsis 14, se nos habla específicamente de ese momento en el cual la bestia, la imagen, la marca y el número entran en un periodo de máxima supremacía e imposición. Y es precisamente ese mismo periodo del tiempo del sellamiento, del tiempo del fin y del tiempo de angustia o de la gran tribulación. Así pues, considerando esas tres versiones que tenemos de Apocalipsis, Apocalipsis 7, Apocalipsis 14 y Apocalipsis 15, tenemos delante de nosotros todas las características temporales identificativas de los dos grupos de salvos que estarán presentes ante el trono de Dios. Queremos todavía analizar algo más en cuanto a ese nuevo canto. Dice que el nombre de ese canto es el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Y aquí tenemos una sección solo de ese canto. ¿Sí? Solo tenemos una sección. Y quiera el Señor ayudarnos a aprenderlo aquí. Y nosotros queremos analizar solamente ese contenido de canto para ver en qué sentido también es una característica propia de los 144.000. Vamos a desglosar el contenido del canto, pero primero vamos a desglosar el canto de Moisés, que lo encontramos ¿dónde? En Éxodo capítulo ¿qué? 15. Ruego que alguien por favor abra las escrituras en Éxodo capítulo 15 y proceda a su lectura, por favor. Entonces cantó Moisés a los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Un poquito más despacio, por favor. Entonces tenemos primero la magnificencia de Dios. ¿Por qué razón? Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Destrucción del mal, ¿sí? Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Fortaleza y canto de Dios, ¿sí? Y ha sido mi salvación. Salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Sí, siga, hermano. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Siga. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Siga. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Sí. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Sí. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Sí. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Sí. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Sí. Se juntaron las corrientes como en un montón. Sí. Los abismos se cuajaron en medio del mar. Sí. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Sí. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Sí. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Sí. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Ya.
¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Ya. Sí, hasta ahí. Gracias. Hagamos solamente esa primera sección significativa, porque solamente es como un modelo que nosotros vamos a seguir. Y fíjense el ritmo que tiene. Esto era un himno que ellos cantaban, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que siempre la primera sección es una exaltación al poder de Dios. Después sigue la consumación del mal. Se consume el mal. Y después de nuevo existe otra exaltación de Dios. Ese es el ritmo del himno. Exaltación de Dios, destrucción del mal, exaltación de Dios, destrucción del mal. Ese ritmo que tiene propiamente a nivel de contenido este cántico de Moisés es significativo especialmente porque ellos obtienen la victoria sobre la bestia, la imagen, la marca y el número. Por esa razón, el canto de Moisés es significativo para este grupo humano. Sabemos que cuando el pueblo de Israel se encontraba ante el Mar Rojo, los egipcios estaban tras de ellos y a los lados lo único que había era desierto y monte. Obviamente no había ninguna escapatoria posible. Humanamente hablando, ellos iban a perecer. O se tiraban al mar y se ahogaban, o los egipcios los iban a matar y a los que quedaran con vida se los iban a llevar de nuevo como esclavos. No iban a obtener ninguna victoria. Sin embargo, el Señor, ¿qué hizo? Primero, ¿qué colocó? Colocó una columna que separó a ambos bandos. Por una parte quedaron los egipcios, en otra parte quedaron los israelitas. Y de hecho esta es la experiencia por la que se pasa en la gran tribulación. Dios hace una clara diferencia entre los que tienen la marca de la bestia y los que tienen el sello de Dios. Pero ellos están en este mundo, ellos no tienen salida, las plagas están cayendo y ellos están aquí. Y llega un momento en que el Señor interviene. No vamos a repetir las plagas que ya las estudiamos, ¿sí? Ahora, ese conflicto se va a dar. Los egipcios vienen para tomar de nuevo a los israelitas de regreso a la esclavitud. Y ahora el Señor toma una decisión, abre el mar, y recuerden que es rojo, las aguas son rojas. Si ustedes visitan el Mar Rojo, se darán cuenta que no es que el mar es rojo, sino que las algas que hay en el mar son rojas. Son unas características especiales de algas. Y cuando el sol alumbra esa sección de mar, da la impresión que es rojo porque refleja el color rojo de las algas. Pero eso les debe recordar también las plagas. Recuerden que todo el mar está rojo, pero entonces sí es literalmente hablando. Y es sangre de muerto. ¿Se van dando cuenta del paralelismo que existe? Es esa lucha final. Y ahora el Señor parte el Mar Rojo y el pueblo de Dios puede cruzar en seco, son rescatados. Y cuando el Señor levanta esa columna de separación, entonces los egipcios se precipitan sobre el lecho del mar que estaba seco, y cuando ellos se encuentran en el lecho del mar, el Señor precipita entonces a su vez esas dos grandes bloques de agua y todos desaparecen. Este periodo, este canto de Moisés cubre no solo la segunda, sino también la tercera venida de Cristo. Y eso es altamente significativo. Por eso tenemos la referencia directa a este canto. Y por eso tenemos que entender por qué se dice cántico de Moisés. Porque aquí tenemos incluido, si lo analizáramos de acuerdo a las estrofas, que siempre es el ritmo, exaltación a Dios y destrucción del mal. Exaltación a Dios y destrucción del mal. Esa es la dinámica que tienen las estrofas de este himno. Primero hay una destrucción como tal, cuando ellos son cubiertos por el mal, pero
por el mar, pero también después hay la destrucción final que nosotros sabemos que ocurrirá después del milenio. Así que tanto la segunda venida de Cristo para liberar a los fieles, como la tercera venida de Cristo para establecer a los fieles en este planeta, están descritos proféticamente en Éxodo capítulo 15, basado en un hecho literal que aconteció con esa proyección espiritual profética para la segunda y la tercera venida de Cristo. Por eso es tan significativo el hecho de que se menciona estrictamente el cántico de Moisés. Y después tenemos casi un parafraseado del cántico de Moisés en esas dos declaraciones que tenemos. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ese contenido lo tenemos en Éxodo 15. Es el parafraseado del texto resumido de Éxodo capítulo 15 en esta sección de Apocalipsis, también capítulo 15. Así que tenemos Éxodo 15 con Apocalipsis 15, el cántico de Moisés. El cántico del Cordero es el que es absolutamente nuevo. Ese es totalmente desconocido y solamente después de la gran tribulación se formarán las estrofas de ese himno. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante que se hable del cántico de Moisés y del Cordero, porque uno es el antes y el otro es el después. Esa es la razón de ese doble nombre, porque el cántico de Moisés, si lo conocemos, está en Éxodo 15 y nos anuncia la situación por la que el pueblo de Dios va a pasar y la victoria final que el Señor va a conceder. Sin embargo, por la gran tribulación, recordemos Daniel 12 y recordemos Mateo 24, será un tiempo que nunca hubo ni nunca jamás volverá a acontecer. Y solamente este grupo humano que pasará por esa gran tribulación será capaz de cantar esa experiencia. Por eso la parte pendiente que nos queda es la del cántico del Cordero, que será a posteriori de los eventos. Por eso es un canto de Moisés y del Cordero. Entendemos mejor ahora la razón de ese himno y las características que le son propias y por qué razón solo corresponden a los 144.000 y no son de lo que teníamos antes aquí, de la gran multitud. Entonces, de este modo concluiríamos la presentación netamente y estrictamente enmarcada dentro de Apocalipsis 7, 14 y 15. En este momento tendríamos esta presentación concluida y vamos a pasar a la segunda.